tampoco. Sueño. Ya la semana que viene van a tener un poco de vacaciones. Ok, mis niños, como les comentaba, ya podemos dar inicio, estamos en la grabación, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como hablábamos el viernes pasado en biología, recuerden que todavía estamos en biología de segundo medio dentro de la tercera unidad en este segundo semestre, donde vamos a hablar de las divisiones de la célula. Al igual que hablamos la semana pasada de un proceso que se llama mitosis, donde tenemos una célula y esta se divide para crear dos células hijas, pero son al final totalmente idénticas a la primera, a la original. Hoy vamos a hablar en el tema número 16 de meiosis, que es otro tipo de división celular que solamente la realizan las células de tipo sexual. ¿Ok? Ya vamos a explicar por qué. Entonces, hoy en el tema 16, en biología de segundo medio, vamos a ver meiosis. ¿Ya? En este término de meiosis se puede clasificar como la división de las células sexuales. Se caracteriza principalmente por tener una célula, ¿ok? Una célula iniciadora, por decirlo de esa manera, una célula original, pero se van a obtener al final 4 células totalmente distintas a las que se tenía originalmente, ¿ok? En comparación a la mitosis, que era lo que estudiábamos la semana pasada, que era donde se tenía una célula original y se obtenían 2 células hijas totalmente idénticas a la primera, a la original, ¿ok? En este caso vamos a tener una célula dividida, ¿ok? Al igual que la célula, la división mitótica, pero va a tener una segunda división. Como se puede observar en la imagen, ¿ok? Vamos a tener una célula original. Esta célula original sufre una primera meiosis, que es la división cromosómica como tal, y vamos a obtener 2 células hijas, aquí, como se puede observar aquí en la telofase 1. Luego de la telofase 1, cuando obtengamos 2 células hijas, empieza el proceso de regulación genética, ¿ok? Donde en la meiosis 2 sufre doble ciclo de división celular, donde en la meiosis 2 vamos a tener esas 2 células resultantes de la meiosis 1, ¿ok? Con divisiones meióticas igualmente para la división celular y empezar a separar los cromosomas que están dentro de la célula hasta obtener 4 células con carga haploide, ¿ok? A ver, debemos tener algo en claro. La mitosis, que era lo que hablábamos el viernes pasado, se realiza en todas las células del cuerpo, ¿ok? En todas, absolutamente en todas. Donde tenemos una célula original y se forman 2 células hijas totalmente iguales a la primera, a la original. Mientras que en la meiosis, que es lo que estamos explicando hoy día, se realiza solamente en las células sexuales, ¿ok? Es la clave de la reproducción sexual de los organismos sexuales. La mayoría de los animales y los seres humanos estamos incluidos allí, ¿ok? Porque como tal, ellos lo que hacen es regular la carga genética para la unión de los gametos. ¿Sí saben lo que son los gametos? Refresque la memoria, profe, que no me acuerdo. Los gametos, recuerden que son las células sexuales, el espermatozoide en el caso del hombre, del ser humano, y el óvulo en el caso de la mujer, del ser humano. Estos óvulos y espermatozoides al combinarse, recuerden que forman un cigoto, un huevo, un cigoto, que al futuro va a dar origen a un feto y luego próximamente va a dar origen a un bebé. ¿Ok? Entonces, la unión de estos gametos debe estar lógicamente proporcional genéticamente con las cargas de mamá y papá, ¿ya? Pero se debe tener un proceso de división celular cromosómica para que la carga genética de mamá sea la mitad y la carga genética de papá sea también la mitad. Y cuando se junten, forman como tal la carga genética completa de un ser humano, ¿ok? De un ser humano nuevo, ¿ya? O de un animal nuevo, porque también se ven varios animales, dando así lógicamente el sexo, dando así lógicamente el sexo masculino o femenino, dando así también, eh, lógicamente, los caracteres genéticos tanto de la madre como del padre, ¿ok? Vamos a explicar un poco mejor.
Normalmente la meiosis, acá, tenemos la diferencia entre la mitosis, que fue lo que estudiamos el viernes pasado en la guía número 15, y la meiosis, que es lo que estamos estudiando hoy día. Todos parten con una célula principal, ¿ok? Como pueden observar acá, ¿ya? Luego, al partir, hace la primera división meiótica, en el caso de la meiosis y en el caso de la mitosis igual, pero no hay regulación cromosómica o no hay regulación genética en la mitosis, que fue lo que estudiamos el viernes. Simplemente inicia una célula diploide 2N, ¿ok? A través de un proceso de división, se separa todo lo de la célula, ¿ok? Se divide todo mitad-mitad para luego poder generar de nuevo y se divide todo en dos células hijas igualmente diploides, como al inicio. Miren, al principio tenemos una célula 2N, que es diploide. 2N quiere decir diploide, ¿ok? Que contiene ambas partes de cargas genéticas, tanto de la madre como del padre, ¿ok? Recuerden que la unión de esas dos células forman un nuevo ser. Igualmente pasa en la mitosis, pero no se divide mitad y mitad como en la meiosis, ¿ok? En la meiosis, al igual, tenemos una primera división, que es la meiosis 1, pero aquí empieza el proceso de división celular y división cromosómica, ¿ok? División de regulación de carga genética, para poder tener la mitad, como les comentaba, de la parte femenina y la mitad de la parte masculina. Y se obtiene al final 4 células, ¿ya? Con la mitad de la carga cromosómica. Empezamos con una célula 2N y terminamos con 4 células 1N. Quiere decir que empezamos con una célula diploide, al igual que la mitosis, pero terminamos con 4 células haploides, que quiere decir que son 1N, ¿ok? O N sola, se sobreentiende que es 1, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Igualmente vamos a explicar un poquito durante la clase, pero ¿me van entendiendo? Sí, profe. Se está Bien. entendiendo bien. Ahora, ya sabemos que la mayoría de los animales, lógicamente, se reproducen a través del sexo, ¿ok? Y a través del sexo, lógicamente, está la combinación genética, ¿ok? Igualmente algunas plantas, igualmente algunos, o lógicamente los seres humanos también. ¿Qué pasa? Y lógicamente algunas bacterias, algunos protozoarios, etcétera, etcétera. Normalmente los seres asexuales, algunas plantas, algunas algas, algunas bacterias, se dividen solamente por mitosis, ¿ok? Donde simplemente una célula se divide y se obtienen dos células hijas y ya, ¿ok? No hay combinación genética por ninguna parte. ¿Qué es una reproducción sexual? Una reproducción sexual, háblese de cualquier tipo de especie, bacteria, hongo, planta, animal o organismo protista, son cuando hay combinación de carga genética, cuando hay combinación de ADN con otros individuos de la misma especie. Por ejemplo, si yo tengo dos tipos de plantas o dos tipos de animales, ¿ok? Por ejemplo, cualquier animal, el ser humano, cualquiera, y hay la unión de ambos genes o de ambas cargas genéticas, ¿ok? Se dice que es una reproducción sexual. Cuando interviene el óvulo y el espermatozoide, lógicamente después de haber tenido un proceso de meiosis para regular las cargas genéticas y que este al combinarse formen un nuevo individuo, ¿ok? Para formar este nuevo individuo se necesita obligatoriamente la meiosis para poder regular la carga genética de diploide, como se puede observar acá, a haploide, ¿ok? Y que cuando se junten, se forma un individuo 2N, ¿ok? N más N, lógicamente, un N más un N, se forma un individuo 2N, al combinarse el óvulo y el espermatozoide. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bien. No se me confundan y cualquier preguntita me la hacen para que podamos ir aclarando esas dudas. Como ya sabemos, normalmente la meiosis es imprescindible, lógicamente, para la reproducción sexual, porque es la combinación
el material genético tanto de la madre como del padre, de ese nuevo ser que se va a formar, ¿ok? Y ya sabemos, lógicamente, que este nuevo ser se va a dar por la combinación del óvulo y el espermatozoide, ¿ok? Y no solamente se da en los organismos animales, también se da normalmente en las algas, se da en los hongos, se da en otros organismos pluricelulares eucariotas, pero por lo general es para tener alternancia en los genes, ¿ok? ¿Cómo así? Recuerden que por la reproducción sexual se tienen, lógicamente, la combinación genética distinta en cada generación, ¿ok? Y es a lo que le llamamos herencia genética, ¿verdad? Por eso nosotros obviamente tenemos la nariz que se le parece al abuelo, del tatarabuelo, del qué sé yo. Y también tenemos el cabello del color de mamá, pero tenemos los ojos con la forma del color de papá, etcétera, etcétera, ¿cierto? Siempre sacamos esas conclusiones cuando hay un nuevo bebé, cuando hay unas nuevas características que se pueden ir observando que son parecidas a la de mamá y papá, ¿cierto? Pero igualmente mamá y papá la heredaron de sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. De sus progenitores. Siempre va a tener un progenitor anterior, lógicamente. Igualmente pasa con la meiosis. Para que pueda haber esa alternancia genética, ¿ok? Se necesita, lógicamente, la unión de este óvulo y espermatozoide para poder generar un nuevo individuo, un nuevo bebé en su futuro. Al principio es un huevo, un cigoto, luego se forma un feto y luego se forma un bebé, ¿ok? Entonces, ¿me van entendiendo hasta acá? Sí, profe. ¿Se entiende seguro? Isidora, las niñas. ¿No los escucho? Recuerden que no puedo leer el chat. ¿Están escribiendo por el chat? Sí, ¿Están muy dice que entienden, profe. bien? Ok. A ver, vamos a hablar un poquito de historia. La meiosis fue descubierta en el siglo XIX por un biólogo alemán que estaba experimentando con unos erizos de mar. Él observaba que los erizos de mar tenían distintas características, ¿ok? Y que ellos no se apareaban en teoría, ¿ok? Los erizos de mar no combinaban su material genético, pero a través de varios estudios, distintos estudios, no solamente por el alemán Oscar Herwig, él no solamente estudió con los erizos de mar, ¿ok? Con los huevos de erizos de mar, él estudió también con otros seres, pero es más particular con estos huevos de erizo de mar. Él empezó a notar de que no había combinación genética con otro erizo, ¿ok? Y sin embargo, el erizo tenía otras características morfológicas. Tenía otro color, tenía otros aspectos, tenía otro estilo de vida, etcétera, etcétera. Entonces lógicamente a través de varios estudios y varios procesos, determinó que la meiosis era la regulación de la carga genética, pasando de un individuo diploide, una célula diploide con carga genética de mamá y papá, a una célula dividida con mitad de la carga genética para poder combinarse con otro tipo de célula, ¿ok? Y al combinarse se forma un individuo otra vez de nuevo diploide, ¿ok? A ver, vamos a hablar un poco sobre las fases de la meiosis, perdón. Como pudimos observar temprano, hace poquitito, la meiosis sufre dos etapas, ¿ok? Sufre la meiosis 1, que es esta que podemos ver acá, donde tenemos una célula inicial, pasamos por las mismas fases que pasa la mitosis, que hablábamos el día viernes, ¿ok? Y tenemos dos células en citoquinesis al final, donde tenemos igual la misma regulación de la carga genética y empieza la regulación de la carga genética, donde después de la citocinesis, que es el descanso de la célula, es cuando la célula puede recuperarse, puede crecer otra vez de nuevo, puede recuperar todos sus organelos, ¿ok? Todos sus componentes principales, lógicamente el citoplasma, el núcleo ya estaba dividido y termina de cerrarse, el aparato de Golgi termina de formarse, las mitocondrias, vacuolas,
lisosomas, etcétera, etcétera, en el caso de una célula animal, eucariota, lógicamente, empieza un segundo proceso de meiosis, ¿ok? Y allí se ve otra vez la misma división genética, se empiezan a dividir los cromosomas, los brazos de los cromosomas, pasando por todas las etapas, ¿ok? De nuevo, hasta llegar a otra citoquinesis, donde vamos a obtener 4 células hijas, pero con la mitad de la carga genética del inicio, ¿ok? Se puede observar acá que tenemos cromosomas formados correctamente en forma de X. Sí sabemos que los cromosomas en el ser humano están en forma de X, ¿cierto? Sí. Y miren, por ejemplo, en la profase se pueden observar los 4 cromosomas de la célula. 2 cromosomas que aporta papá y 2 cromosomas que aporta mamá, ¿ok? En una célula común. Como podemos observar en la parte 1, al final los cromosomas se dividen. Miren, empiezan a separarse en la metafase, empiezan a migrar hacia los polos en la anafase y en la telofase donde en verdad se estrangula la célula. ¿Ok? Y queda al fin y al cabo un cromosoma en cada uno. ¿Se puede observar? Sí, profe. Luego, al tener ya la célula nuevamente madura, empieza el proceso de segunda meiosis, que es en donde otra vez tenemos los cromosomas en profase. Al igual que la profase 1, se pueden observar los cromosomas porque van a empezar a dividirse de nuevo, ¿ya? Empieza la profase 2. Recuerden que ya estamos en la segunda fase de la meiosis. Y empieza, lógicamente, nuevamente a migrar, ¿ok? Los cromosomas se vuelven a separar, vuelven a migrar hacia los polos, pero ya no se divide cromosoma, sino la mitad. Se rompe por el centriolo y quedan los brazos homólogos, uno de un lado del otro, de los polos. ¿Ok? Como se puede observar en la fase 2. ¿Se puede observar? Sí. Hasta quedar, lógicamente, en la telofase, que es donde empieza el proceso de estrangulación, de rompimiento, ¿ok? Que es donde se puede romper totalmente la célula, se coloca como más achicadito hacia el medio, ¿ok? Formando algo así como un 8, y luego se rompe completamente hasta llegar a la citoquinesis, obteniendo 4 células con la mitad de la carga genética que teníamos al inicio. Miren al inicio, en la interfase de la meiosis 1, ¿ok? O en la interfase, nada más hay una sola interfase. Antes de empezar la profase 1, se puede observar que está el material genético completo. Miren cómo se ve acá regadito estos dibujos rojos y azules. Sí. ¿Verdad? Allí es porque el ADN se empieza a desempaquetar, ¿ya? Y luego, cuando tenemos la citoquinesis ya al final de la meiosis 2, vemos que este mismo ADN está, pero más pequeñito. Quiere decir que está una regulación de carga genética. ¿Ok? ¿Se puede observar? Sí, profe. Bien, entonces, en resumidas palabras, les acabo de resumir toda la teoría. ¿Ok? Lo podemos observar también acá en las imágenes. Ya sabemos que existen 2 fases. ¿Ok? Existen 4 fases como tal, pero existen 2 periodos, por decirlo de esa manera. Existen 2 procesos simultáneos. ¿Ok? Recuerden que existe la meiosis 1, que es para obtener 2 células con la mitad de la carga genética, y luego ocurre una segunda meiosis, ¿ok? Para volver a continuar. ¿Sí se acuerdan? Se lo acabo de explicar en el dibujo, Sí, ¿cierto? profe. Bien. Sí, sí, sí. Y ya sabemos, lógicamente, que tiene las mismas etapas que la mitosis, ¿ok? Lógicamente empezamos con la profase, que es la preparación del ADN como tal para empezarlo a separar. La metafase, que es cuando los cromosomas empiezan a migrar hacia los polos, ¿ok? La anafase, que es cuando cada uno de los polos, lógicamente, se empieza a volver haploide, ¿ok? Y luego en la telofase, que es cuando la membrana plasmática empieza a cerrar, ¿ok? Empieza a estrangularse para poder dividir y cortar la célula a la mitad. Igualmente pasa en la mitosis, pero en la mitosis no hay combinación de carga genética, ¿ok? No hay regulación de las cargas. En cambio, en la meiosis pasa de ser una célula diploide, ya que tiene sus cromosomas completos, a formar una célula haploide, ¿ok? Que lógicamente es la distinción entre mitosis y meiosis. En la meiosis 2, al igual que la meiosis 1, sigue siendo las mismas fases, solamente que necesitamos que se siga regulando la carga genética para poder
lógicamente, balancear esa carga genética, ¿no? Lógicamente. También tenemos una profase, que es donde los cromosomas se empiezan a organizar. Tenemos una metafase, que es cuando los cromosomas empiezan a dividirse. Una anafase, que es cuando empiezan los cromosomas a migrar hacia los polos nuevamente. ¿Ok? Y una telofase 2, cuando, lógicamente, estas nuevas células se empiezan a estrangular de nuevo para volver a cortar. Y así tener otra vez 4 células. ¿Ok? ¿Sí se puede observar la distinción? Sí, profe. Ok. Ahora, vamos a pasar a la actividad, pero antes de la actividad, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí o No, no? no. Ok. A ver, vamos a realizar un resumen con nuestras propias palabras, ¿ok? Pero con nuestras propias palabras en lenguaje científico. No lo vamos a explicar como si estuviéramos explicando al señor que maneja la micro, ¿ok? Lógicamente, vamos a utilizar un poco de lenguaje científico. Vamos a aceptar acá el pizarro que va llegando. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una página de Microsoft Office, Word, ¿ok? O normal, cualquier página que quieran ocupar, pero vamos a respetar los márgenes, ¿ok? Vamos a colocarle las reglas que siempre hemos utilizado para hacer un resumen o un análisis. Vamos a utilizar los márgenes uno por uno por uno por uno. Si sabemos hacerlo, o se lo explico con el Word. Sí, sí, profe, sí. Sí sé cómo. Si saben hacerlo, ¿cierto? Ya lo hemos Sí. explicado. Colocamos los márgenes uno por uno, colocamos el interlineado 1,50, colocamos la letra calibre y tamaño 11 con el texto justificado, pero al inicio de la página vamos a colocar el nombre que le queremos dar al relato, al resumen, y el nombre de ustedes, ¿ok? Le vamos a colocar. Y luego dejamos 2 espacios y empezamos a escribir el resumen. Ya sabemos que el resumen es en forma de relato, en tercera persona, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos hacer en el resumen como tal? Vamos a resumir el proceso de meiosis con todas sus fases, tanto la meiosis 1 con todas sus fases como la meiosis 2 con todas sus fases. ¿Y por qué es importante? ¿Ok? Y diferente que la mitosis. Ya sabemos lógicamente que se utiliza para la regulación de la carga genética, ¿ya? Por eso es diferente, porque en teoría tenemos una célula madre y al final vamos a tener 4 células. eh, Hijas.
Mis niños, hubo un problema. ¿Ahora sí me pueden escuchar bien? Hola, hola. Sí, profe, se escucha. Bien, hubo un problema. Algo pasó con mi internet, no sé. A lo que me di cuenta no estaba grabando, no estaba haciendo nada. ¿Me te ¿Dónde repetir? quedamos? ¿Dónde quedamos? Está explicando la actividad. Bien. Discúlpeme, no sé qué pasó con el internet. Estaba tratando de conectar el celular a ver, pero tampoco me dejaba. Ok. Vamos a seguir explicando la actividad. Entonces, ya sabemos que debemos agarrar una página de Word, ¿ok? Colocar los márgenes uno por uno por uno por uno, superior, inferior, izquierdo y derecho, el interlineado 1,50 entre las líneas, lógicamente, la letra calibre y tamaño 11, el texto justificado, indicando lógicamente al inicio de la página su nombre y luego dejamos un espacio para colocar el título del resumen que ustedes quieren darle, ¿ok? El título que ustedes quieran darle. Y luego empezamos el resumen, lógicamente, el análisis del proceso de meiosis, ¿ok? Vamos a explicar la meiosis, tanto la fase 1 como la meiosis 2, ¿ok? Con todas sus fases. Recuerden que se dividen en grandes grupos, profase, anafase, telofase y metafase 1, igualmente la 2, ¿ok? ¿Y por qué es importante? Porque es importante para la regulación genética, porque es importante volver esas células haploides y porque es diferente al mismo tiempo que la mitosis. ¿No es cierto? Entonces, ¿tenemos alguna duda? No, ¿Seguro? seguro. Bien, entonces voy a publicar la clase en el Classroom para que la tengan y así puedan extraer lo más importante, ¿ok? También deben leer la guía 15 para que tengan en cuenta las diferencias y aparte puedan descargar lógicamente y hacer la actividad en el Word. Ya estoy creando la tarea. Ya la tienen allí en el Classroom. Se llama viernes 4 de agosto, clase número 16. Y ya también habíamos hablado un poco con respecto a la prueba, ¿no es cierto? Habíamos hablado que la prueba es el día viernes 24, si mal no recuerdo. A ver. Viernes 25, ¿no es cierto? Que habíamos hablado que era después de fechas patrias. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, Bien, mis niños, entonces, ya sabemos entonces que nos vemos el día, a ver, miércoles en química, ¿ok? Y nos volvemos a ver el día viernes de la semana que viene en biología, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? no, No, profe. Bien, entonces cualquier está claro. cosita, cualquier consulta, me escriben al Classroom para ayudarlos, ¿ya? Nos vemos entonces el miércoles, ¿vale? Hasta el miércoles, profe. Vale, mis niños, nos vemos, chaito. Chao, profe. Chao, chao.